Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Gustavo Guerra García, economista, especialista en lo que es gestión pública, ha sido presidente de ProTransporte, presidente de Invermed y es viceministro de Transportes. Señores, el día de hoy veía en el noticiero cómo una joven en la ciudad de Pisco, región Ica, estaba total y absolutamente desesperada. 13 familiares suyos habían perecido en el Hospital San Juan de Dios de Pisco y estaba buscando desesperada cama UCI para su señor padre y no encontraba. Señores, así como el Hospital San Juan de Dios de Pisco, que prácticamente ya colapsó, todos los hospitales de nuestro país se encuentran en la misma situación, han colapsado. Ya no tenemos camas UCI disponibles para nuevos pacientes. Y no solamente son las camas UCI, también el oxígeno que falta por todo nuestro país. Según los especialistas, se va a venir una tercera ola que va a ser más terrible que la que tenemos actualmente, porque no solamente vamos a enfrentar el problema del COVID, sino también enfermedades preexistentes al COVID que en estos momentos están siendo desatendidas y que van a ser una bomba de tiempo, entre ellas la tuberculosis. Y en estos tiempos en los cuales estamos siendo atacados de manera severa por esta pandemia del COVID-19 y tenemos unas autoridades que prácticamente no atan ni desatan, desde el señor Vizcarra hasta el señor Sagasti, que es la continuación del gobierno de Vizcarra, no le vemos solución a este problema. Y encima, ahora tenemos otro problema, la lucha ideológica entre estos dos candidatos, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Lo que queremos, señores, no es una lucha ideológica entre estos dos candidatos, sino lo que queremos es cómo van a resolver la crisis sanitaria de nuestro país, porque si no resolvemos ello, tampoco resolvemos la crisis económica. Señor García, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Tino. Un gusto estar contigo. Usted estaba apoyando y creo que es militante del partido político Nuevo Perú. ¿Qué le pasó a la señora Verónica? ¿Cómo es que el señor Pedro Castillo, que en las redes había estado ausente y en las encuestas prácticamente no existía, salvo en el tramo final, le haya podido ganar? Bueno, es una pregunta, digamos, compleja. Creo que pocos analistas previeron, ¿no?, que el crecimiento de Pedro Castillo iba a ser, digamos, tan exponencial y tan rápido la última semana, ¿no?, de las elecciones, hasta la última encuesta de apoyo, en donde pudimos apreciar, ¿no?, que había una tendencia creciente tanto de Verónica Mendoza como de Hernando de Soto. Parecía que lo más natural fuera que Verónica Mendoza pasara a la segunda vuelta, o con de Soto, o con el candidato de Acción Popular. Pero, bueno, hemos tenido este resultado, y yo creo que lo que significa este resultado es que la población ha apostado, ¿no?, en un 20%, un poquito menos de 20%, un quinto de la población del Perú que fue a votar, ha apostado por un candidato con el que se identifican, ¿no? Creo que ese es el principal factor, ¿no? Los sectores postergados del Perú han preferido votar por un candidato que ellos sienten que los representa. Han jugado algunos factores subjetivos que son importantes y eso ha permitido que Pedro Castillo pase a ser el que tenga la más alta votación en un escenario de altísima fragmentación. Hay algunos analistas que señalan que si las preferencias del electorado peruano se inclinan hacia el señor Pedro Castillo, esto podría propiciar una fuga de capitales en nuestro país. ¿Esto qué tan cierto es? En mi opinión no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, ya el Perú ha tenido, ¿no?, en los últimos 30 años una fuga de capitales significativa, en el sentido de que muchas grandes empresas multinacionales y también grandes empresas locales han hecho un montón de operaciones offshore, que es sacar la plata del Perú y llevarla a paraísos fiscales, para simular operaciones de importación que en verdad no se dan, y, y tratar de generar evasión, ¿no?, en los impuestos tipo renta, ¿no? Entonces el Perú en realidad ya tiene un esquema en el cual muchos capitales se fugan. Por lo tanto, la actual situación yo no creo que genere, digamos, un problema mayor, ¿no? Un problema mayor al que ya tenía. Con los resultados de la primera vuelta, es obvio que vamos a tener un Congreso fragmentado y tal parece que va a seguir
ese problema del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo como lo hubo en el tiempo del señor Vizcarra. Y esto afectaría a la gobernabilidad. Y esto podría también bajar la imagen crediticia de nuestro país, ¿no? ¿Qué opina al respecto? A ver, el Perú es un país que tiene solo en las cuentas de depósitos de las entidades que están articuladas al Tesoro Público, alrededor de 72 mil millones de soles, y tenemos reservas internacionales netas como para pagar 50 meses de la deuda, ¿no? Entonces, en realidad, no es algo inmediato el que Perú pueda perder su buen rating financiero en el exterior, su grado de inversión, porque en realidad aún la solidez de los ahorros públicos del pasado, tanto los que están en el chanchito de las reservas internacionales a cargo del Banco Central, como el chanchito que está en las cuentas de los depósitos de todas las cuentas del Estado, eh, según, la, según el Banco Central de Reserva, son extremadamente importantes y son respaldos financieros que no tienen otros países, ¿no? Y tenemos todavía un bajísimo nivel de endeudamiento, en donde en Sudamérica solo Chile nos supera en bajo nivel de endeudamiento como porcentaje del PBI. Entonces, digamos, el nivel de grado de inversión que el Perú pueda tener depende de estas condiciones, ¿no? Tendrían que dilapidarse masivamente estos fondos en un plazo muy corto para que se pierda, digamos, el grado de inversión que el Perú tiene, ¿no? El grado de inversión depende de la capacidad del Perú de pagar su deuda. Y la verdad es que es improbable que el Perú no pueda pagar su deuda en los próximos 50 meses por las dos razones que he explicado. Entonces, pueden haber problemas en el Congreso, puede haber riesgos de que al siguiente presidente lo vaquen, ¿no? Puede haber riesgos que una presidenta con sentencias muy graves también pueda ser vacada, ¿no? Porque, digamos, Keiko Fujimori enfrenta una serie de juicios y procesos penales que pueden dificultar, ¿no?, su presidencia. Y también puede haber contradicciones y conflictos, digamos, entre varias bancadas conservadoras o de derecha con Pedro Castillo en la eventualidad de que gane. Es decir, la incertidumbre y los problemas y los conflictos van a estar, pero tomaría muchos años, ¿no?, dilapidar los recursos que le dan el respaldo al grado de Ya, inversión al entonces, Perú. este tema no nos debe preocupar demasiado. Pero lo que sí veo es que en el Congreso tenemos partidos atomizados y necesariamente van a tener que llegar a un punto de entendimiento para poder sacar adelante los proyectos o las reformas que se quieran hacer. Estos puntos de coincidencia, ¿sobre qué tienen que darse? A mí me parece que lo más importante que tiene que resolver el gobierno con el Congreso es cómo van a masificar la vacunación, cómo van a poder equipar los centros de salud del primer nivel de atención para que la gente no se siga muriendo por falta de oxígeno y que no se sigan muriendo porque no entran camas UCI. Como usted lo dijo al inicio, la situación es extremadamente grave. El Perú ya tiene, según el SINADEF, un número de muertos como porcentaje de la población equivalente a como si toda la población del Perú ya se hubiera enfermado de COVID, ¿no? Y no todos se han enfermado de COVID, es decir, nosotros tenemos una tasa de muertos muy alta, eh, y eso en realidad está ocurriendo porque en los otros países la gente no se muere porque no hay oxígeno y no se muere porque no hay camas UCI, pero en el Perú sí. Entonces, lo primero que necesitamos es un gobierno que pacte sobre cómo vacunar masivamente a todos, cómo contratar vacunas que faltan, punto uno. No es posible que países como Chile y Argentina sí puedan contratar vacunas que no han terminado, digamos, algunos pasos en los procedimientos de evaluaciones y nosotros no. Obviamente resolver todos los problemas para poder atender la emergencia. Y segundo, el otro aspecto súper importante es cómo vamos a reactivar la economía, ¿no? Si uno mira el PBI tiene una recuperación importante que se acerca como a un 90% de su nivel del 2019, previo a la pandemia, pero si miramos la recesión por el lado de los empleos, tenemos 3.3 millones de empleos menos en el Perú que los que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, la recesión desde el punto de vista de los empleos perdidos es brutal, ¿no? Y eso genera que la economía no se recupere del todo porque esas son personas que no tienen ingresos y como no tienen ingresos no pueden comprar cosas y como no pueden comprar cosas hay una caída de la demanda y el consumo en el Perú muy grave, ¿no? Entonces, frente a ese tema, mi opinión es que deberíamos pactar cómo hacemos para entregar
bonos para la gente que no puede trabajar y que necesiten seguir alguna disciplina tipo cuarentena que se tenga que implementar dada la gravedad de la situación, por un lado, y por el otro, las demás medidas para reactivar la economía por el lado del empleo, ¿no? Entonces, empleo, eh, bonos, tratamiento de las cosas sanitarias en la emergencia, y la vacunación masiva son, a mí me parece, los cuatro elementos que deberían ser el centro de las decisiones del Ejecutivo y el Congreso para ponerse de acuerdo y poder salir de esta situación tan compleja en la que estamos, ¿no? Sí, aparte de esa situación, ¿qué cambios de fondo necesita nuestro país? Bueno, esa es una pregunta súper grande. A ver, yo lo que diría es que, Así, a grosso en modo primer nomás. lugar, sí, claro, sí necesitamos dejar de ser una economía totalmente dependiente de la exportación de actividades extractivas, que genera que nos afecten de forma muy dura los ciclos externos. O sea, no podemos seguir vendiendo madera mojada, tenemos que producir armarios, ¿no? Eh, y tenemos que apoyar actividades de mayor valor agregado. Es decir, el Perú necesita una estrategia de diversificación productiva en todos los niveles, ¿no? Obviamente podemos ir pasando de actividades de mayor valor agregado, de menor complejidad, a actividades de mayor complejidad, ¿no? Pero digamos, yo lo que diría es, solo por dar un ejemplo, este, en Loreto, en la selva, obviamente no podemos seguir sacando la madera cruda, ¿no es cierto?, para que sea transformada recién en Pucallpa o en Villa El Salvador. Necesitamos tener una cadena de transformación en las zonas de producción de madera porque es mucho más eficiente, ¿no? Digamos, sacar tableros o sacar triple A o sacar armarios desde las zonas de producción, de los bosques de producción permanente, y no simplemente sacar madera cruda o madera mojada. Y así podríamos ir tema por tema en donde tenemos fortalezas para proponer una economía en que hagamos incentivos a la asociatividad de los productores y también podamos transformar todo lo que podamos, ¿no? O sea, hay una oportunidad muy grande de poder tener una industria de joyería en el Perú sobre la base de nuestra fortaleza en el sector de la minería de oro. Podemos producir en mucho mayor grado filamentos de cobre. Vamos a poder tener una refinería entalada para poder dejar de solo producir, digamos, gasolina cruda, ¿no? Petróleo crudo, y pasar a producir petróleo refinado, que es mucho más rentable que explotar y explorar petróleo, y por lo tanto ese es un camino en el que tenemos que avanzar con cuidado y con eficiencia, ¿no? Y del otro lado, tenemos que resolver tanto la brecha de conectividad. O sea, no es posible que de los por lo menos 130.000 kilómetros de caminos vecinales, muy pocos estén en un estado adecuado, ¿no? Menos de 25.000 kilómetros están en un estado adecuado, mínimamente, con un mantenimiento eh, que al menos garantice la transitabilidad, y que tengamos el 85% de los caminos rurales en un estado lamentable con interrupciones de 4 meses al año, ¿no? Es un perjuicio muy grande para las 7 millones de personas que viven en zonas rurales. Entonces la conectividad la tenemos que resolver, y obviamente también pues cerrar la brecha social, que es tan crítica, sobre todo ahora que vamos a tener que dar muchas clases remotas por un buen tiempo y no hemos resuelto asuntos básicos, ¿no? Entonces, la brecha social en educación y salud, la infraestructura económica y la conectividad, principalmente de las zonas rurales, es crítica, y obviamente necesitamos una economía con mayor diversificación productiva, ¿no? Esos me parece que son los pilares de las cuestiones que hay que cambiar, y en los detalles ya nos tenemos que poner de acuerdo todas las fuerzas políticas para poder sacar el país adelante, ¿no? Hay otro grave problema que tenemos que resolver. Cuando los transportistas elevan el precio de los pasajes, entra Tallar Indecopi y dice no procede porque eso es concertación de precios y en una economía de libre mercado eso no procede. Sin embargo, cuando los bancos elevan la tasa de interés y se quiere controlar eso, dice eso no se puede hacer porque eso es intervencionismo. ¿Cómo combatimos los monopolios y los oligopolios en nuestro país? Esa también es una pregunta interesante, compleja. A ver, el primer punto es que en el Perú, desde los 80 hemos debido tener una ley de, de, digamos, de control previo de las fusiones, ¿no? Cuando yo era joven y era un economista que trabajaba en las revistas económicas de apoyo, como Proeconómico, Semana Económica, eh, nosotros teníamos, digamos, una empresa de cerveza que producía cusqueña y arequipeña, que era Cervesur. Teníamos a la Compañía Nacional de Cerveza, que producía Pilsen. Teníamos a Cristal, que producía la cerveza Cristal, ¿no? Y por lo tanto teníamos competencia en el mercado de cerveza.
En mi opinión, si nosotros hubiéramos tenido reglas de control previo de fusiones, no habríamos permitido que se forme un cuasimonopolio, el cuasimonopolio que tiene Bacus y Johnson, que produce el 98% de la cerveza y el 84% del alcohol. Y lo mismo en otros sectores, ¿no? Entonces, lo primero es que todos los países OECD tienen leyes de control de fusiones. En el Perú hemos aprobado la ley de control de fusiones, pero claro, el lobby de las empresas que todavía quieren seguirse fusionando ha logrado que no se culmine con la reglamentación y que no entre en vigencia. Entonces, un tema es que necesitamos legislar para poder prevenir la concentración económica y los monopolios. Y en segundo grado, obviamente necesitamos un Indecopi con otros dientes que pueda enfrentar los problemas que usted ha señalado en relación a la concertación de precios. Este, porque la concertación de precios, sí, digamos, es un problema grave, ¿no? En el caso de los bancos es notorio que las comisiones que ellos cobran por las cuentas de ahorro son altísimas. Todos los bancos comerciales importantes las cobran más o menos igual. Tenemos el spread más alto de América Latina, ¿no? Entre la diferencia de tasas activas y pasivas, ¿no? En los bancos, es decir, la tasa de interés Ujú. con la que a uno le prestan y la tasa de interés a la que el banco recibe préstamos, ¿no? Las diferencias son enormes, ¿no? No hay diferencia más enorme en toda Latinoamérica y eso tiene que ver con que hay poca competencia, ¿no? Y que además las reglas del sistema financiero establecen exigencias diferentes para las financieras, para las cajas municipales, que para la banca comercial, favoreciendo, digamos, a la banca comercial mayor, es decir, a los principales bancos, que son cuatro y que concentran casi toda la intermediación financiera. Entonces, obviamente hay mucho que hacer tanto en la regulación antimonopolio general como en la supervisión financiera, que también podría poner su cuota de aporte para poder generar una mayor competencia entre las diferentes entidades financieras que están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. A opinión de usted, ¿cree que en nuestro país sea necesario realizar una reforma tributaria? Sí, yo creo que sí. Ahora, hay niveles y niveles pues, de la reforma tributaria. Creo que en relación a la fuga de capitales y las operaciones offshore que se están haciendo para evadir y eludir, me parece que tenemos que legislar, ¿no es cierto? Ya en el Congreso estuvo en debate una ley antielusión que lamentablemente, ¿no? Las bancadas del Congreso, muy capturadas o influenciadas, digamos, por las grandes empresas que quieren seguir eludiendo y evadiendo, no aprobaron una ley anti-ilusión, ¿no? Que nos podría dar por lo menos 1 o 2 puntos más de presión tributaria. Creo también, como lo señaló Verónica Mendoza, que las exoneraciones tributarias, como por ejemplo el impuesto selectivo al consumo, eh, exonerado a los casinos, ¿no? Que no tiene ningún sentido, tienen que revisarse, ¿no? Hay que revisar las exoneraciones tributarias, quizás no todas tengan que revertirse, pero digamos que eventualmente la mitad de las exoneraciones podrían cancelarse y con eso elevaríamos en 1,05 más la presión tributaria sobre la base, porque digamos, hoy día las exoneraciones más o menos son 2,1% del PBI. Y también creo que de forma temporal debería implementarse un impuesto a las grandes fortunas, como lo recomienda la CEPAL, como lo recomienda el propio Fondo Monetario y como lo están solicitando los principales millonarios del mundo para hacer una contribución extraordinaria a la caída de los ingresos tributarios que tuvieron todos los países el año pasado, en el 2020, ¿no? El año pasado perdimos 26.000 millones de dólares de presión tributaria y una parte de eso lo podríamos recuperar Ujú. con un impuesto temporal a las grandes fortunas. Usted ha sido presidente de ProTransporte, tiene experiencia en lo que es transporte, ha sido también viceministro de Transporte. En lo que es la reforma del transporte, a la fecha, ¿qué se ha avanzado y qué está por avanzar? A ver, mi percepción es que en todas las ciudades donde habían planes de reforma de transporte urbano, todos los procesos, hasta donde tengo información, están paralizados, ¿no? No hay reforma de transporte en este momento y creo que el problema es que la enorme incertidumbre que genera la situación del COVID, ¿no? Genera que para muchos sea un poco difícil, ¿no? Poder organizar reformas como las que hizo Arequipa o como las que hizo Lima en relación al metropolitano y a los corredores complementarios, ¿no? Es decir, cuando uno hace una reforma que tiene uno de los componentes importantes, la modernización de la flota, ¿no? La sustitución de flota vieja y pequeña por flota nueva y más grande, de mayor tamaño, significa que eso se hace a través de un contrato de concesión, de licitaciones,
y las empresas privadas tendrían que pedir préstamos bancarios para modernizar la flota, que es, digamos, lo que se ha dado tanto en el metropolitano como en los corredores complementarios, como en las concesiones que se han dado en la ciudad de Arequipa, ¿no? Que se concesionó todas las rutas en Arequipa. Pero el problema es que si hoy día la demanda está entre el 30 y el 50% por las medidas de restricción COVID, es muy complicado que con esos niveles de demanda alguien pueda recibir un préstamo del banco, y además los transportistas que hicieron el esfuerzo de invertir en flota, tanto los de los sistemas reformados como los sistemas convencionales, con la caída de la demanda y la imposibilidad, porque el Estado no ha podido dar un subsidio coherente de mediano plazo para compensar, digamos, haberlos obligado a trabajar con menos demanda, lo que tenemos es que casi todos los transportistas, salvo excepciones, están en rojo en el sistema financiero, es decir, no han podido pagar las deudas por la caída de sus ingresos, ¿no? Porque en general, digamos, los costos se han mantenido el 80%, pero la demanda ha caído a la mitad, por lo menos, Ujú. del flujo de ingresos. Por lo tanto, los transportistas no están en capacidad de pagar sus deudas, están en rojo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué posibilidad habría de hacer nuevas concesiones con nuevas inversiones teniendo todo el sector en rojo? Es extremadamente complicado. Entonces, aquí hay dos posibilidades, ¿no? O esperamos a que la demanda se recupere para poder relanzar las reformas del transporte urbano, o cambiamos el modelo a un esquema en el cual el Estado tenga un rol muchísimo mayor en el financiamiento o en el cofinanciamiento de Ya. flota. Entonces, Mm. yo no descartaría un modelo en el cual el Estado compre la flota y se la entregue a los transportistas para que la operen, como ya se hace en otros países. Ya. Si es que se quiere, digamos, desentrampar y acelerar la reforma del transporte urbano, yo creo que va a tener que hacerse con una solución en la que el Estado tenga un rol más protagónico y salgamos del esquema privado a privado en que todo se juega a través de estudios de demanda y préstamos bancarios a los transportistas para que ellos modernicen la flota, ¿no? O sea, en el estado Este, actual de las cosas, sí, señor Guerra tenemos que García, esperar. Sí, a continuación lo invito a ver un pequeño video y luego comentamos ese video que tiene que ver con lo que es transporte. claro, encantado. Ya. ¿A qué se debe? Al mal manejo que hay de las autoridades. Es un caos, es terrible. A estas horas no se puede avanzar por acá. La mayoría de gente salen temprano y no guardan, más dicho, el orden. Más temprano sí hay bastante congestión. ¿Y cómo te perjudica el tráfico? Tal vez gastas más gasolina, el tiempo. Bueno, un poco de gasolina y también el pasajero que a veces también toma el taxi por llegar a necesidad a su trabajo, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Tengo que trabajar más tiempo para ganar el dinero que normalmente a veces gano sin el tráfico. ¿Los policías de tránsito que están acá creen que cumplen su función? No se abastecen porque los carros los mandan tuitos ahí en el óvalo y no pasan ya los carros. Tendría que haber un cambio general en el Ministerio de Transportes, ¿no? Porque el Ministerio de Transportes lo ve a su conveniencia, pero no ve los tráficos que hay en la vía pública. Y acá la gente no respeta el reglamento, ¿no? Hay muchos buses. Los buses que están botando humo no deberían circular. ¿Cómo evalúa también la responsabilidad de los peatones? Bueno, los peatones, el celular es el que le quita todo. Más vale una llamada telefónica que su vida. Porque ellos cruzan sin mirar, ellos creen que están en la sala de su casa. El tráfico genera delincuencia también. Claro, porque parece que la municipalidad está en combinación con los delincuentes porque no arreglan los tránsitos. La congestión es lo que nos aturda. La policía tiene que ordenarse. Es horroroso. No, todos los días el tráfico es el mismo, no se puede avanzar. Tránsito, el tráfico dirás. Pesado todos los días, media hora, 40 minutos acá. Estresante, pero ¿qué se hace? Tenemos que continuar nomás trabajando. Tráfico ahí, bastante tráfico, no se puede caminar, no se puede cruzar la pista, hay que esperar 15 minutos, 20 minutos en esta zona, pues. Señor Gustavo Guerra García, respecto del video que usted acaba de visualizar, ¿qué opinión le merece? A ver, me imagino que esas entrevistas han sido producidas durante la pandemia, ¿no? Sí. En donde incluso el tráfico ha sido menor, ¿no? Que el tráfico antes de la pandemia, que el tráfico era peor, ¿no? Terrible. Entonces ya tenemos un drama de tráfico durante la pandemia, era peor antes de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, cuando la demanda se recupere y la gente vuelva a circular y la gente, ¿no?, vuelva a dejar de trabajar remoto,
En fin, cuando volvamos a la regularidad previa, obviamente el tráfico va a aumentar más respecto al momento en que ustedes han hecho estas entrevistas. Yo quiero aquí reafirmar algo que he dicho muchas veces. En tema de tránsito, el Perú no tiene ninguna razón estructural para tener este caos, porque nosotros tenemos una tasa de motorización la más baja de Sudamérica, ¿ok? Solo el 16% de las familias en Lima tienen un auto en la casa, las demás familias se ven forzadas a usar transporte público, por eso el 70% usa transporte público. Y entonces nuestro problema no es que haya un alto flujo de vehículos, nuestro problema es que hay una insuficiente inversión en semáforos inteligentes y en centros de control inteligentes en Lima y en las principales ciudades. O sea, nosotros tenemos el peor tráfico porque tenemos el peor sistema de gestión de tráfico. Si uno va por Arenales y Petit Suars con olas verdes, uno va a una velocidad totalmente diferente cuando vas en avenidas que no existen, digamos, esos mecanismos y esos dispositivos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el problema principal es ese, ¿no? También el transporte urbano contribuye al caos, porque hay demasiada superposición de rutas y eso genera un incentivo muy grande al correteo, ¿no es cierto? Y por eso el 36% de los accidentes están asociados al mal comportamiento de un vehículo de transporte público. Y finalmente, el otro factor que es importante y que tenemos que enfrentar para resolver de forma definitiva el tema de tránsito es los taxis y la piratería de taxis y la piratería de los colectiveros, ¿no? Es decir, el 62% del espacio lo ocupan los taxis en las principales intersecciones, ¿no? Y es porque no tenemos un control sobre nuestro sistema de taxis, ¿no? Diferentes estudios han demostrado que Lima no debería tener más de 100.000 o 110.000 o 120.000 taxis formales, y lo que tenemos es más o menos 110.000 taxis formales y otro tanto entre informales, piratas y colectiveros que compiten deslealmente con el transporte público. Entonces, obviamente, mientras no tengamos una racionalización del sistema de taxis como lo tienen en las grandes ciudades, y a este problema incluyen los servicios por aplicativo que no son taxis, ¿no? Que son en la práctica piratas reclutados, ¿no? Con mecanismos muy sencillos durante 20 minutos, por empresas como Uber, ¿no? Que no son empresas de taxi, ¿no? Eso genera pues una gran cantidad de la congestión, ¿no? O sea, ¿Y las ciclovías en algo ayudan a la transitabilidad del transporte? A ver, digamos, dada la pandemia y dado el temor que tiene una gran parte de la población de subirse a un vehículo de transporte público por el temor a contagio, hay una gran oportunidad hoy día para que una parte de la población utilice ciclovías. De hecho, yo uso, por ejemplo, la ciclovía de la avenida Salaberry todos los días, ¿no? Hago un recorrido como parte de hacer ejercicio, pero también la uso para ir a mi oficina, que está muy cerca de mi casa, y uso esa ciclovía y otra ciclovía que hizo el exalcalde Velarde en 2 de mayo. Entonces, yo obviamente como usuario de ciclovías noto que hay muchísimas más personas utilizando en este momento las ciclovías. Pero me parece que la mayor parte de esas personas están usando ciclovías a costa de no usar transporte público porque le tienen mucho temor al uso del transporte público. Y no tanto reemplazan al uso de vehículos privados, ¿no? Ahora, igual yo creo que partimos de una ciudad que tenía, ¿no? Unos porcentajes bajísimos de uso de bicicletas como porcentaje del total de viajes, ¿no? En todo el Perú siempre era menos de 1% del total de viajes que se hacían en bicicleta. Y por lo tanto, sí creo que hay que hacer una apuesta por resolver problemas de gestión de tráfico para que las bicicletas también puedan ir por las vías principales, y también masificar las ciclovías para que haya un mayor uso de ese modo de transporte, ¿no? Pero que si queremos que haya un viaje bimodal, digamos, bicicleta, transporte público, también necesitamos poner cicloparqueaderos con seguridad en muchas estaciones importantes del Metropolitano, de la línea 1 y de los servicios de transporte urbano convencionales a través de buses para poder masificar el uso, ¿no? Más allá de lo recreativo, de los viajes cortos, a un viaje más masivo de trabajo, ¿no? Entonces sí, hay mucho que hacer en términos de poder usar más de la bicicleta. Somos una de las ciudades del mundo que menos bicicleta utiliza, a pesar de que tenemos la mayor parte de la ciudad que es plana, ¿no? Sí, respecto del transporte, usted manifestó que en nuestro transporte está en manos del sector privado y que habría de repente que darle mayor participación, ¿no?, al Estado para avanzar con las reformas. Pero, si mal no recuerdo, hemos tenido ya empresas estatales que se han dedicado al transporte, caso de Enatru Perú,
y fracasó rotundamente. Por ejemplo, yo trabajé en la ENSI, ¿no? Y había un sobredimensionamiento del personal, y eso se daba casi en todas las empresas del Estado. Gobierno que entraba por clientelismo político a una empresa que de repente tenía capacidad para tener 100 trabajadores, terminaban teniendo 120, 140, 150. Y había gente que no hacía absolutamente nada, pero sí cobraba. ¿Y eso cómo se podría evitar en el caso de que optemos por una empresa de transportes pública? Sí, a ver, yo no he dicho que tengamos que tener empresas de transporte público. Lo que he dicho es que podemos tener un rol más significativo, más importante para el Estado en el proceso de compra de flota, ¿ok? No he dicho que tengamos que reemplazar a las empresas de transporte privado por empresas de transporte público, eso no he dicho. Y en todo caso voy a precisar mejor mi posición, ¿no? Yo creo que es una posibilidad que, dado que hay una gran incertidumbre sobre la demanda, dado que solo estamos recolectando ingresos de los pasajeros como por el 50% de lo que normalmente recaudábamos, y que eso hace muy difícil, no solo que los transportistas paguen su deuda por la flota ya comprada, sino que hace imposible que puedan comprar flota nueva en el marco de una reforma. Una posibilidad es que, como en otros países, el Estado compre la flota, ¿ok? Puede comprar la flota e incluso el contrato de mantenimiento, ¿no? Entonces, digamos, si el Estado compra la flota, puede pagarla en el corto plazo, y luego los transportistas podrían repagarle al Estado un porcentaje, digamos 30%, a través del funcionamiento del sistema de recaudo, ¿no? Es decir, si esa es la reforma del transporte, todos los servicios tendrán tarjetas como el Metropolitano, la línea 1 y los corredores complementarios, ¿no? Y hay un sistema de recaudo. Entonces, el 30% del costo de la flota lo pueden repagar los transportistas a través de cobrarles un porcentaje de lo que les toca en el sistema de recaudo, ¿no? Y el Estado estaría en la práctica cofinanciando el 70% de la flota de transporte urbano, que es lo que yo propongo, ¿no? Que el Estado cofinancie el 70%, pero que compre la flota, recupere el 30% y está financiando 70%. ¿Cuáles son las ventajas? La primera es que aceleramos el proceso de modernización de la flota. Segundo, compramos la flota más barata, porque es más barato comprar 4.000 buses para completar la reforma de corredores complementarios en Lima, a que los transportistas compren de 50 en 50 los buses. Obviamente, por economías de escala, vamos a tener una flota más barata. En tercer lugar, nos ahorramos el préstamo con el sistema financiero, que es a tasas de interés leoninas a los transportistas, porque tienen un mal crédito, ¿no? Tienen un mal sistema de crédito, tienen una mala historia crediticia, ¿no? Entonces, nos ahorramos 16 o 14 o 10 o 12% de tasas de interés sobre los vehículos. Entonces tendríamos una flota que en el modelo financiero de las operaciones de ruta costaría muchísimo menos, porque nos estaríamos ahorrando una gran parte del costo de inversión, lo cual nos permitiría tener una tarifa relativamente más barata para los usuarios. Entonces hay una gran cantidad de ventajas, ¿no?, de poder ejecutar compras públicas de flota para consolidar los procesos de reforma del transporte urbano, pero esa flota sería entregada en cesión de uso o como bienes de la concesión a los concesionarios privados, igual como ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces, no es que el Estado haga empresas públicas, ¿ok? Bueno, Sino quedó, que el quedó Estado... clara, sí, quedó clara su idea. Sí, señor Guerra, volviendo ya al plano político nuevamente, ¿qué diferencias sustanciales encuentra usted entre el partido político del señor Castillo y el partido político Nuevo Perú? A ver, yo creo que la diferencia principal es que Nuevo Perú y Juntos por el Perú tienen posturas en relación a las libertades civiles, a la equidad de género, al matrimonio igualitario, y a otros temas como la despenalización del aborto, digamos, mucho más liberales y mucho más modernas, asegurando los derechos para las personas. Y me parece que Perú Libre tiene una postura en estos aspectos más conservadora, ¿no? En términos de familia. Y esa diría yo que es la principal diferencia. En otros asuntos hay menos diferencias, porque hay coincidencias en relación a la necesidad de un cambio en la Constitución, y otros puntos que pueden, y la prioridad, digamos, por los pobres, por los sectores rurales, por la economía popular, en donde pueden haber coincidencias, ¿no? Pero, digamos, también hay una cierta incertidumbre porque el programa de Perú Libre, al parecer, lo que han publicado es más bien el diario de Perú Libre y no tanto el programa del
Pedro Castillo, y por lo tanto yo creo que en este tramo de segunda vuelta conoceremos más fehacientemente las propuestas programáticas del candidato presidencial Pedro Castillo, que de repente en algunos casos van a diferir del diario de Perú Libre, que es lo que ellos publicaron como programa, ¿no? Entonces, yo por lo pronto quiero tener un poquito de paciencia y mente abierta para mirar lo que el candidato Castillo propone. ¿Eso significa que aún no hay un acercamiento entre estas dos agrupaciones políticas? A ver, como lo ha dicho Verónica Mendoza y el comunicado de Juntos por el Perú, Juntos por el Perú está en la total disposición de conversar con el candidato Pedro Castillo para poder analizar bajo qué condiciones se le podría dar un apoyo, ¿no? Lo que sí está claro es que Juntos por el Perú y Nuevo Perú en ningún caso vamos a apoyar a Keiko Fujimori, ¿no? Eso sí está totalmente claro, pero lo que hagamos en relación específicamente a Pedro Castillo es un tema pues que requiere escucharlo, ¿no? Que requiere que se actúe con cautela para evaluar también en qué medida parte del programa de Juntos por el Perú podría ser incluido dentro de las propuestas de Pedro Castillo. Así que, digamos, es un tema abierto, pero como ha dicho Verónica Mendoza, Nuevo Perú y Juntos están totalmente abiertos y con la mejor disposición de escuchar al candidato Pedro Castillo. Ya, para ir terminando ya la entrevista, hay sectores de la población que dice el señor Castillo no me representa y otros dicen la señora Fujimori tampoco me representa, por lo tanto nulidad de las elecciones. Lo que viene ocurriendo a la fecha es precisamente lo que está contemplado en la Constitución y en las leyes electorales. Si ningún candidato obtiene pues en primera vuelta el 50% más uno, tenemos que ir a una segunda vuelta. Nos guste o no nos guste, esta es nuestra democracia representativa y en segunda vuelta será ungido como presidente quien obtenga la más alta votación, ya no importando el 50% más uno. Incluso en la primera vuelta había un ausentismo de aproximadamente un 25%. Le pido a usted que se dirija al electorado y un llamado, pues no, para respetar nuestra Constitución e ir a votar, voto informado y cada uno de acuerdo pues a lo que ya ha dictaminado, ¿no? A favor de un candidato, otro candidato, blanco o nulo, pero que concurra. Sí, no, yo creo que en estas elecciones es muy importante ir a votar. Ahí están las opciones. Usted puede ir a votar por Keiko Fujimori, puede votar en blanco, puede votar por Pedro Castillo. Hay los riesgos relativos, ¿no? En relación a cada una de las candidaturas. Para mí el riesgo mayor es el riesgo de un triunfo de Keiko Fujimori, de que tendría menos contrapesos, ¿no? Los partidos de derecha que son variantes del fujimorismo, más la bancada de Keiko Fujimori, probablemente tendrían una posición de mayoría relativa en el Congreso, relaciones bastante sólidas y fuertes con la CONFIEP y con los poderes fácticos como las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el riesgo de la configuración de un gobierno autoritario es más alto en el caso de Keiko Fujimori, y por eso nosotros no vamos a votar por ella. En el otro caso, me parece que un gobierno del eventual presidente Castillo tendría muchos más contrapesos, ¿no? Porque no tiene la relación positiva ni con las Fuerzas Armadas, ni con la CONFIEP, ni tampoco tendría mayoría parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, sería un gobierno con más contrapesos y con menos riesgos para la democracia. Pero en todo caso, esa es una humilde opinión de quien usted está entrevistando, y yo coincido con Tino en que tenemos que ir todos a votar y asumir este acto con gran responsabilidad. Cada ciudadano tiene que evaluar los riesgos relativos que ve en cada una de las dos candidaturas y finalmente decidir si va a votar en blanco o va a votar por una de las dos candidaturas, que es una decisión fuerte. Y todo en función del país. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer política en los próximos años, ¿no? Yo creo que los congresistas, que no son de los partidos de Perú Libre y de Keiko, tienen un gran rol para ser un factor que va a poder presionar para poder salvaguardar la democracia y fiscalizar y presionar para que se tomen las medidas que necesitamos tomar en relación a la reactivación de la economía y la implementación de las medidas sanitarias que necesitamos con urgencia en los próximos meses. Así que todos tenemos que seguir haciendo política, participando, discutiendo y exigiendo a los dos candidatos que puedan matizar sus propuestas en beneficio del país. Señor Gustavo Guerra García, estamos muy agradecidos con su participación. Hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias, Tino. Un gusto estar en tu programa por primera vez. Señores, esto ha sido Entrevista Continua. Hemos tenido la participación de Gustavo Guerra García, economista, ha sido presidente de ProTransporte, presidente de Invermed,
ha sido también viceministro de Transporte. Con él hemos tratado temas de economía de nuestro país, uno, la crisis sanitaria, la crisis económica, y hemos también tocado la coyuntura política actual, que viene proponiendo el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori. Lo más importante, señores, concurran el día 6 a votar por el candidato de su elección o por su voto blanco o nulo, es decisión de ustedes, pero concurran. Gracias.